Bueno, y Cristina presa, ¿no? Se abren muchas preguntas y algunas posibles respuestas de Cristina Fernández de Kirchner finalmente privada de su libertad. Algunas cosas obvias, pero que me parece importante ponerlas arriba de la mesa para que pensemos juntos. Primero, la detención de Cristina Kirchner pateó el tablero de la historia argentina, ¿no? Cuando miremos para atrás, dentro de no mucho tiempo, cuando miremos para atrás, vamos a recordar ese día, así como hoy estamos recordando qué estábamos haciendo, cómo lo vivimos, el día en que nevó en Buenos Aires, aquel julio de 2007. Vamos a recordar el día en que finalmente alguien se animó a detener a Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación, vicepresidenta, senadora, diputada y principal dirigente del partido opositor a este gobierno. La verdad es que nunca había sucedido en nuestro país. Por eso lo pongo en términos históricos además. Un expresidente preso con condena firme. No había sucedido nunca. Estuvo preso Carlos Saúl Menem 6 meses en una quinta, la quinta de Gostanián, leyendo Maquiavelo para las cámaras, sin restricción de visitas. Iba todo el mundo a visitarlo a Carlitos Saúl a su detención allí. Pero claro, no era en una instancia definitiva. Fue la propia Corte Suprema, que él había creado a su imagen y semejanza, la que después lo salva de la cárcel, en una causa en la que sí había una cantidad de pruebas impresionantes, por nada menos que el tráfico de armas a Croacia y Ecuador en 1992 en plena guerra del Golfo. Mamita, qué nene tuvimos de presidente. 6 meses estuvo en cana y lo salvó la propia Corte. Hablemos de justicia en este país. Bueno, ahora esto nunca había sucedido, por eso lo ponemos con esta carga histórica. Un expresidente, una expresidenta en este caso, presa con condena firme, sin ninguna instancia judicial a la cual apelar, en una causa recontra trucha, además. Y no solo, como decíamos, una expresidenta, la dirigente del principal partido opositor, la dirigente del partido que además también en este país, en su historia, sufrió la proscripción, sufrió el exilio de su líder por más de 18 años, en donde ni siquiera se podía decir la palabra de ese dirigente político en este país hace no tanto tiempo. Y la verdad es que cuando pensás en Cristina presa, nunca nadie se había animado a tanto. Digo, del retorno de la democracia a esta parte, nunca nadie se había animado a un hecho de tales características en democracia. Entonces, la pregunta que se abre, insoslayable, la que me viene rebotando en la cabeza todo este tiempo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué se animaron ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Porque es una causa que, como bien vienen señalando desde muchos espacios, incluso desde quienes quieren decir que la causa vialidad es una causa ajustada a derecho, que tiene 17 años, por la cual pasaron 13 jueces y no sé qué más. Entonces la pregunta es, si es una causa que tiene tantos años, ¿por qué se animaron ahora? Cuando, por ejemplo, la causa Correo de Mauricio Macri tiene 20 y está ahí durmiendo el sueño de los justos, y ni siquiera es para que vaya preso, es para que le pague al Estado, que nos pague a todos los argentinos y las argentinas lo que nos debe, que es un montón de guita, es un fangote de guita. Entonces la pregunta es, si pasaron tantos años del inicio de la causa vialidad, si pasó tanta agua abajo del puente, ¿por qué ahora y no antes? ¿O por qué no después? ¿O por qué no quedó dormida? Bueno, es necesario pensar lo que pasó con perspectiva histórica también, ¿no? Eso tal vez nos ayude a entender por qué ahora sí. La degradación democrática en la Argentina no empezó con la detención de Cristina la semana pasada. Más bien, el Cristina presa es el corolario de un proceso del debilitamiento de nuestra democracia. Es la frutilla del postre. Es el punto máximo al que se podía llegar con el debilitamiento de la democracia. Y la verdad es que para entender esto es necesario que nos remontemos casi 10 años atrás, o 10 años atrás.
por lo menos al gobierno de Mauricio Macri en 2015. El gobierno que inauguró prácticas de persecución política, de espionaje ilegal. ¿Se acuerdan de los Super Mario Bros? Porque nos olvidamos tan rápido en este país de las cosas. La era del regreso de la represión, porque 12 años antes no se había reprimido a la gente que protestaba en la calle, ni siquiera las protestas en contra de los gobiernos kirchneristas. La represión no era cosa de todos los días. Vuelve con el gobierno de Mauricio Macri. Porque hay que ir más atrás todavía. En este país hubo un presidente que se tuvo que ir antes porque acá existió un Costec y Santillán. Dos dirigentes sindicales, dirigentes sociales, mejor dicho, no sindicales, perdón, asesinados en plena protesta en Puente Pueyrredón en medio de una feroz represión y un clima social tremendo, con desocupación galopante, con un post-2001 que tenía a la mayoría de las y los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, claro, los gobiernos que vinieron aplicaron una política deliberada de la no represión. Veníamos del asesinato de 2 jóvenes a sangre fría por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero Macri reinstaura esa política represiva, porque reinstaura además la política de ajuste. Y reimplanta un periodo de regresión de las condiciones materiales para la mayoría de las y los argentinos. Una democracia que dejó de dar respuesta a esas necesidades básicas. ¿Estaba todo resuelto con los gobiernos kirchneristas? Por supuesto que no. Y por algo también, Scioli pierde en 2015 y no se revalida esa opción en 2015, ¿no? Porque había una inflación que empezaba a crecer, porque había mayores demandas que no se habían empezado a escuchar. Obvio que mirás la situación de ahora y te acordás de los reclamos de aquel entonces, que era no pagar impuestos a las ganancias y decir, bueno, volvamos allá, ¿no? A los gritos, volvé que te perdonamos. Pero está claro que también para entender este proceso de degradación democrática, tal vez no hay que ir solamente al inicio de Mauricio Macri, hay que ir al final del gobierno de Cristina. Y esto es así. Porque en 2008 la caída de Lehman Brothers generó también otro nuevo cuello de botella en materia de endeudamiento y de falta de dólares, porque las demandas se empezaron a sofisticar, porque el trabajo empezó a cambiar, porque el tejido social también empezó a cambiar, porque el narcotráfico avanzó. Digo, hubo un final del gobierno kirchnerista, si bien Cristina se va con una plaza llena y un respaldo impresionante, también se va con muchas demandas que no habían sido saldadas en ese último tiempo de su último gobierno. Por algo gana Mauricio Macri. Por algo también se hace fuerte la propuesta del antiperonismo, con un Macri que también mintió en la campaña diciendo vamos a dejar lo que está bien y arreglar lo que está mal. Eso también hay que decirlo. Y parte de una sociedad que fue engañada. Ahora, vos, ¿por qué, Sofía, te vas tan atrás? Bueno, porque para mí es importantísimo entender que el Cristina presa es producto de un proceso, de lo que está pasando con la democracia argentina hace más de 10 años. No sale de un repollo el Cristina presa. Y entender este proceso de degradación es fundamental para mirar el presente y buscar soluciones de cara al futuro. No te olvides que con Mauricio Macri presidente hubo pruebas de ensayo de presos políticos en este país. Dirigentes, empresarios, dueños de medios, los dueños de este medio de comunicación presos. Fue un desastre lo que hicieron. Y fue un globo de ensayo. Pero además, Macri reimplantó un periodo, como te decía, de regresión de esas condiciones materiales, ¿no? Un Estado que volvió a debilitarse, a dar peores prestaciones, a no resolver las demandas del ciudadano o de la ciudadana de a pie, tarifas que empezaron a subir de manera exponencial. Y después vino el gobierno del Frente de Todos, que también rompe por internas, porque no pudieron, porque no quisieron, por lo que quieras, pero también rompe el contrato electoral y no da solución a los problemas para los cuales había llegado y para lo cual lo habían votado.
Y una inflación descontrolada, más los 8 años de gobiernos malos, que sobre todo a las nuevas generaciones, que no habían vivido la década ganada, no les dio respuesta. Y le abrieron la puerta a que la marginalidad llegara al poder. Por eso voy tan atrás, para entender el Milei presidente, que sigue siendo muy complejo y no lo vamos a poder responder en 5 minutos de un editorial de radio, pero que en parte, entender a Cristina presa nos obliga a pensar qué pasó y a pensar que va de la mano, sí, solo sí, de la marginalidad en el poder. Por más que Milei no haya querido que Cristina fuera presa. Y por más que digamos que sí, que la extrema derecha en el poder es un fenómeno global, pero en nuestro país, el ilustrado de América Latina, el más europeo que latino, ¿no? El faro de la región, donde nadie imaginaba que podía pasar, pasó. Y a partir de ahí se corrieron todos los límites. Los poquitos anticuerpos que teníamos, los poquitos límites que teníamos para preservar la democracia que logramos recuperar en el 83, bueno, se perdieron con la llegada de Milei al poder. Y los grandes grupos económicos vieron la gran oportunidad en esta marginalidad para hacerse el festín. Entonces, a pedido de esas corporaciones, el gobierno y sus aliados, incluyendo acá al Poder Judicial que hace el siga-siga, reformaron la Constitución por decreto con el decreto 70, le dieron vía libre a la represión nuevamente, ajustaron a jubilados, a trabajadores, a científicos, a hospitales infantiles, a las infancias, a mujeres, a discapacitados, sigue la lista. Todos los límites corridos. Una iniciativa política para el ajuste y el retroceso en materia de derechos que es feroz, que es enloquecedora. Y es un Milei que habilitó el vale todo. Llega con el discurso de odio y vale todo. Y en ese vale todo. Incluso encarcelar sin pruebas, sin una sola prueba, indubitable y directa, a la única dirigente con talla para poder hacerle frente a esas políticas que solamente le sirven al establishment que la quiso meter presa, que siempre la quiso afuera de la cancha. Pero nadie se animaba a apretar el botón rojo, ¿viste? Bueno, ahora se animaron. Entonces es muy importante pensar por qué se animaron ahora. Más allá de quién apretó el botón rojo, si fue Macri, Milei, la Corte, Clarín o todos juntos. Lo esencial para mí de este nuevo escenario es entender que con Milei presidente hay todo un sistema que se acomodó a esos nuevos márgenes, a esos nuevos límites o falta de límites. Márgenes totalmente difusos de una democracia que cada vez más es de papel picado. Lo que quiero decir es que se generó un colchón, se generó un andamiaje, se generó un sostén, un clima de época, como le llaman los politólogos, para que finalmente se animaran a meter presa a Cristina. No fue la decisión de un loco entre gallos y medianoche. Hay un contexto, hay un clima de época que llevó a esta nueva situación. No nació de un repollo el empujoncito final para meter en cana a Cristina Kirchner. Ni mucho menos de una causa totalmente trucha como la de Vialidad. No sean ingenuos. Entiendo que no te guste Cristina, entiendo que no la quieras, entiendo que creas que es chorra y que robó. ¿Qué sé yo? Estás en tu derecho. Pero que no te engañen, que no te mientan, esa causa es una truchada. La decisión fue política, no fue jurídica. Y hay que decirlo una y otra vez. Entonces, si fue política, hay que entender el andamiaje y el contexto político que llevan a que esto hoy sea una realidad. Entender el encarcelamiento de Cristina en términos históricos es fundamental para comprender que estamos viviendo un ciclo recesivo en todos los sentidos. Político, económico, social, es parte de un todo. No es un hecho aislado el encarcelamiento de Cristina Kirchner. Mira, hoy leía a Eduardo Van der Koy en Clarín,
que arranca su nota de análisis del Cristina Presa diciendo: la democracia argentina ha decidido someterse a una nueva prueba. Me quedé pensando, ¿viste? Cuando te queda rebotando una idea, decís, no sé si estoy de acuerdo, pensémosla un poco, ¿no? Y pensaba que en parte es cierto, la democracia argentina ha decidido someterse a una nueva prueba. Bueno, es una prueba claramente para el sistema y para la sociedad toda que se hayan animado a meter presa a Cristina. Pero no es una prueba a la que se sometió mágicamente la propia democracia a sí misma, ¿no? Es la prueba de hasta dónde podía romperse el pacto para conservarla. Probemos a ver cuánto la debilitamos, a ver qué pasa. Y la verdad es que eso es el abismo. La respuesta a eso es el abismo. Porque con un gobierno voraz como este, que responde a las corporaciones, al establishment, a los negociados que están haciendo estos pibes, y que insoslayablemente lo que termina pasando es que se debiliten las mayorías y que haya cada vez más pobres en la Argentina, más desocupados, que se degrade aún más la situación de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, claramente están poniendo a prueba y están jugando con fuego. Y si al mismo tiempo metes en cana a la única dirigente que podía hacerle frente a eso. Y ya sabemos que lo que pasa es que cuando pierde la democracia, pierden las mayorías. Justamente de eso se trata la democracia, gobierno del pueblo. Ahora, bueno, se abre un nuevo capítulo, ¿no? En la historia, con miles de interrogantes. Es casi imposible responderlos. ¿Le salió el tiro por la culata? No lo sabemos todavía. Cristina Presa les cambió los polos de lugar, ¿no? Eso sí está claro. Quedó así medio el mapa de la Argentina. Se dio vuelta todo el eje de la política. Perdió centralidad del presidente de la nación, da una entrevista para tratar de recuperarle, la única manera que lo logra es hablando de ella. Y ni siquiera, porque sale tercero en el rating, no lo ve nadie le da bola a esa entrevista. Y todo el mundo mirando un balcón, ¿no? Bueno, después la pregunta que sigue a esto es ¿cuánto dura? No lo sabemos. Ahora, ¿qué va a pasar con un peronismo que ahora tiene una nueva bandera para la gente? Claramente, se recupera una bandera y una mística y un leitmotiv para un montón de gente que estaba pululando por ahí y que veía a su propio partido político o a su propia dirigente en una crisis de representación. Bueno, ahí se resuelve a priori esa representación. Pero quienes más los representan está presa. Y los dirigentes siguen en una interna feroz, que no terminó, ni va a terminar. Entonces acá también se abre otro interrogante sobre el futuro. No hay respuestas por ahora, la verdad que el tiempo lo dirá. Mientras tanto, solo algunos apuntes finales. La dimensión humana de una mujer que entiende su encarcelamiento como un hecho constitutivo de la política, que es muy impresionante, que pueda tener la templanza, la fuerza de no mostrarse ni triste, ni sola, ni enferma, como le decían, rodeada de millones de personas, con una movilización sin precedentes en nuestra historia para respaldar a una dirigente, en nuestra historia del 83 esta parte, que sonríe, que baila en un balcón, los vuelve locos, porque la verdad es que los que tienen sed de odio no hay nada que les apague esa sed, nada. Entonces, si encima ella sonríe, no está sola, no está enferma, no está triste, los vuelve locos. No hay nada que los pueda saciar, mucho menos cuando la persona que odian es amada por millones que además mejoraron su vida y la de sus familias gracias a las políticas que esta mujer aplicó. Es así de simple, no es tan difícil. Está en la piel, ¿no? Está en la memoria colectiva y está en la memoria del cuerpo de cada una de esas personas y de esas familias que se vieron representados por esa mujer que hoy está presa y les baila desde un balcón. Argentina, qué país increíble, ¿no? Si no existiera, habría que inventarlo. No se pierdan, quédense por ahí. Nos encontramos acá en la esquina. Estamos en Esquina de Radio hasta las 4 de la tarde. Dale. Esquina de Radio. Con